Y hoy en la Crónica de Salud vamos a tratar un tema bastante importante que en este momento es pionero en España, pero que se puede replicar en otras partes del mundo. Mar Romero Sala, bienvenida y buen lunes para usted. Bienvenida tú también, María Clara. Bueno, hablemos de esta sentencia que emitió un juzgado español y que le permitiría tener más poder a las madres, sobre todo al momento del parto. Sí, es una sentencia, como decías, en primera instancia, que ha sucedido en Gran Canaria y falla, como decías, a favor de una madre que demandó al hospital porque estuvo 17 horas en trabajo de parto, tratando un parto natural, un parto vaginal de 2 gemelos, antes de que le practicaran una cesárea. Y de hecho, haber esperado tanto tiempo hizo que una de sus 2 hijas tuviera un problema de oxígeno que provocó una discapacidad permanente. A partir de ahí, ¿no?, nace la demanda, la sentencia. Pero más allá de este caso particular, las sentencias que tienen esta posibilidad de sentar jurisprudencia, es decir, que a partir de ahora haya otros tribunales que se basen en esta sentencia para emitir dictámenes parecidos, lo que es muy importante es que el texto reconoce el derecho fundamental de la persona embarazada a elegir entre un parto natural o la cesárea, ¿no? Y considera que lo que le sucedió a la demandante es un caso de violencia obstétrica porque no tuvo acceso, digamos, a toda la información alrededor de la información de su situación del embarazo, las opciones que tenía o sus ventajas y desventajas, ¿no? También la sentencia dice que hay una concepción patriarcal de la mujer que no tiene en cuenta su poder de autodeterminación sobre su propio cuerpo. Sin embargo, la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia no está tan de acuerdo con esta sentencia y ya se ha pronunciado en contra. Escuchemos. Estamos en total desacuerdo con dicha sentencia si se basa en que no se ha respetado el plan de parto de la paciente. Los obstetras tienen que actuar siempre basándose en las guías de asistencia práctica de esta sociedad y no en las preferencias de la paciente, que sí serán tenidas en cuenta en la medida que sea posible. A pesar de este rechazo, Mar, hay un término que es fundamental para entender aquí y es la violencia obstétrica. ¿En qué consiste? Sí, es un término que se define por toda esa violencia basada en género, por el hecho de ser mujeres, que sucede durante el embarazo, durante el parto o durante el posparto. Y es un debate muy abierto en los últimos años, ¿no? En este caso, los médicos defienden que no aplicaría, que los médicos siempre, por seguridad de los pacientes, toman sus decisiones y que al final es el especialista, ¿no?, quien tiene toda la información para tomar decisiones que velen por la seguridad y por la vida de la persona embarazada y de sus bebés y que respetar las preferencias no siempre puede tener los resultados esperados, ¿no? Que al final quizás las madres o personas gestantes no tienen toda esa información. Sin embargo, cuando hablamos de esto siempre tenemos que tener en cuenta que en una situación de atención médica donde hay un especialista y un paciente, hay una situación estructural de desigualdad, especialmente en un momento tan vulnerable como es, por ejemplo, el parto o el embarazo en los casos de una mujer, y que también durante años y décadas quienes han practicado, quienes han desarrollado ciencia son los hombres, y también la investigación científica o la atención sobre el cuerpo de las mujeres ha tenido esos sesgos. Pero para aterrizar un poco todo este debate, buscamos unas cifras recogidas por la Organización Panamericana de la Salud en Chile, porque no hay muchos datos a gran escala, que evaluaban más de 2.000 mujeres cómo se habían sentido en el momento de la atención en el parto y valoraban en la escala del 1 al 5 alguna serie de situaciones, ¿no? Por ejemplo, vemos que le daban un 3,5, es decir, varias habían valorado que se habían sentido mal en sentirse infantilizadas o anuladas por el equipo médico como si fueran incapaz de tomar decisiones. También había una valoración relativamente alta, es decir, más de la mitad en esa escala entre el 1 y el 5, que les fueron imposibles o muy difícil manifestar inquietudes, miedos o hacer preguntas, y también que se realizaron procedimientos médicos sin consentimientos ni explicación. Es decir, estos ambientes son una realidad que pues nos hacen pensar que no siempre es tan fácil que la comunicación fluya y se pueda tomar una decisión consensuada al final entre médicos y pacientes, que sería lo ideal. Y ante la falta de consenso, muchas veces son los médicos quienes deciden cuándo, por ejemplo, realizar la cesárea según su propia agenda en vez de las necesidades de las madres. Exacto, y al final ahí para mí lo más importante es la escucha, ¿no? La capacidad de saber que la persona embarazada también es quien sabe mucho y conoce su propio cuerpo, y que los especialistas pues pueden opinar también, pero respetando ojalá las dos partes. Pasamos a una noticia de Estados Unidos, porque las autoridades levantaron un veto que venía de decenas de años atrás, y es la prohibición para los hombres gays y bisexuales de donar sangre. Sí, así es, lo vamos a celebrar. Al final es una noticia que pues
tumba una discriminación más que todavía existe. La decisión fue de la FDA, la Agencia de Medicamentos de Estados Unidos, y publicó unos nuevos lineamientos. Aquí vemos el comunicado básicamente en el que dice que la elegibilidad del donante se evaluará según un cuestionario individual que evalúe los riesgos, pero que no tenga en cuenta ni el género ni la orientación sexual de estos donantes. El cuestionario será el mismo para todas las personas. Hasta ahora, los hombres que tienen sexo con otros hombres debían esperar al menos 3 meses desde su último encuentro sexual para poder donar sangre. Es decir, que todavía había una última barrera, digamos, que tenían que saltar. Los lineamientos de ahora aseguran que una persona no puede haber tenido una pareja sexual nueva o múltiples parejas sexuales en los últimos 3 meses, que tampoco pueden haber realizado prácticas como el sexo anal en los últimos 3 meses y que no pueden donar sangre las personas que estén tomando medicamentos para tratar o para prevenir el VIH, como por ejemplo la PrEP o los antirretrovirales, pero sin asumir que estas prácticas son exclusivas de los hombres gays o bisexuales, o que todos los hombres que tienen sexo con hombres tienen estas prácticas, que ahí está un poco, ¿no?, la visión discriminatoria, sino que se centran al final en qué medidas pueden reducir el riesgo de transmisión de VIH. Bueno, es una medida entonces que era discriminatoria, ¿no es así? Así es, y de hecho, como tú bien decías, que viene de décadas atrás, estas prácticas, estas medidas empezaron a aparecer en muchísimos países, sobre todo a partir de la crisis de VIH en los años 70, y pues todavía a día de hoy, años después, estas comunidades tenían que someterse todavía al estigma acarreado, ¿no?, a pesar de que la situación haya cambiado tanto. Pero es que además Estados Unidos no es la excepción. Actualmente, por suerte, la mayoría de países en América Latina y en el continente americano permiten la donación de sangre de hombres gays y bisexuales, pero por ejemplo en Venezuela sigue estando prohibido a día de hoy. Y además, en la mayoría de estos países donde está permitido, ha sido una nueva medida adoptada muy recientemente. En Canadá el año pasado, Estados Unidos este año, Uruguay en 2020, Colombia definitivamente el año pasado. Es decir, que es un avance reciente que por supuesto vamos a celebrar, pero que no vamos a olvidar que necesitamos todavía seguir avanzando en este tipo de medidas. Por ahora, gracias a usted por traernos toda la información sobre estos avances clínicos. Gracias, María Clara.